necesitamos, pero pues todo este tiempo nos ha estado hablando mucho de la fidelidad, de la obediencia, de que si somos hijos suyos, pues también tenemos que corresponder de igual manera, actuar de esa manera como hijos de Dios, ¿verdad? Y pues no nada más nosotros para con Dios, sino pero para con los demás también. Amén. Amén. Bueno, la vez pasada fue que Dios hizo de Israel su pueblo elegido, primero llamados del Señor, las condiciones, fe, obediencia, fidelidad, que nos describe, ¿verdad?, como hijos de Dios también, la obediencia. Aunque en esta clase de hoy, pues no sé si ya lo han leído un poquito, ya lo han estudiado, o apenas lo vamos a hacer. Dice, comienza con el lema o el título: el que tenga oídos, que escuche. Dice Cristina, ya nada más de escuchar eso ya me dio por salir corriendo. Luego decía, no me acuerdo quién decía, no, pues cada quien escucha lo que quiere. Menos lo que es, ¿cómo? ¿No? Ya. Y comienza diciendo, el Señor tiene un plan distinto para cada uno de nosotros. Y para seguir y obedecer fielmente ese plan, tenemos que saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Y tenemos que saber cómo escuchar su voz, ¿no? Y en esta noche nos habla de 3 puntos principales, lo que vamos a estar viendo, que son los medios por los cuales Dios nos habla, la voz de Dios que nos muestra el camino que debemos seguir, y cómo escuchamos a Dios, que es a través del Espíritu Santo. Son esos 3 puntos que vamos a estar viendo, en los cuales nos vamos a centrar, ¿no? Pero si vemos la palabra de Dios, si vemos la historia dentro de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha hablado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Dios desde el comienzo, desde el principio, cuando abrimos la palabra de Dios en Génesis, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Señor bajaba, se paseaba en la tierra, ¿y con quién conversaba? Con Adán y Eva. Con Adán y Eva. Dios ahí estaba entablando una relación con los primeros hombres. Ahí estaba Dios, conversaba con Adán en el primer jardín. También Dios conversó con Noé. ¿Qué le dijo que hiciera? El arca. Ajá. También le habló a Moisés. ¿Y qué le dijo que hiciera? Sacar a su pueblo de Egipto. ¿A través de dónde le habló? De la zarza. La zarza ardiente. Y era algo que él podía escuchar claramente. Escuchó la voz, no nada más fue un sueño como otros profetas. No fue nada más algo que él se imaginó, no, sino que dice la palabra de Dios que lo escuchó a través de la zarza ardiente, ¿no? ¿Qué más podemos ver? A Abraham también le habló y le prometió que un hijo. Le prometió un hijo, una descendencia, y fue tanta que todavía seguimos. La descendencia, la familia fue tan numerosa que todavía seguimos. También a la Virgen María. También la Virgen María, a través del ángel, también le habló. Y otro caso también muy palpable fue el de San Pablo. ¿Cómo le habló a él? Una voz. Una voz audible también, dice la palabra de Dios que escuchó la voz. Y cayó, ¿no?, al suelo de la impresión, del impacto que tuvo ese encuentro, ¿no?, esa comunicación, porque me imagino que no fue tan fácil. Es algo que nos desconcertaría a todos. Imagínense si Dios nos hablara así, ay, ay, ay. Y no es que Dios no lo pueda hacer, Él lo puede hacer. Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, como quiera, a la hora que quiera, ¿no? Pero nosotros somos los que tal vez no resistiríamos, ¿verdad? Entonces Dios siempre ha estado ahí. ¿Y cómo nos habla a nosotros, servidores de San Carlos? ¿Cómo nos habla? ¿No? Porque siempre hay gente todavía que tiene dudas que si Dios habla, que si Dios está comunicando todavía con nosotros. Y pues eso obviamente siempre nosotros estuvimos en ese punto también, de que no sabíamos que Dios se comunica con nosotros. En todo momento, en todos los días de nuestra vida, Dios siempre se está comunicando con nosotros.
Nosotros somos los que no aprendemos a discernir la voz de Dios, ¿no? Pero Él siempre está ahí. Pero también hay cosas que nosotros no podríamos explicar de la manera en que Dios actúa, porque no está en nuestro alcance. Hay cosas que sí, solamente Dios nos va a poder hacer captar ese mensaje o hacernos entender cómo Dios nos está hablando, ¿no? Bueno, dice, algunos pueden decir, necesito respuestas para mi vida hacia una cierta crisis, hacia una inquietud que tienen, hacia o lo que estén atravesando, ¿no? Pero dicen, ¿y cómo? Algunos otros pueden decir, es que yo le he pedido a Dios esto y no me responde. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado ahí? Es que Dios no me entiende, no me escucha, ¿no? ¿Por qué yo le he pedido tanto esto y no encuentro la respuesta? No me llega la respuesta por ningún lado, ¿no? Y todo eso, lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar, ¿no? A todo eso. Y Dios nos trata a cada uno como sus hijos. Eso ténganlo por seguro. Ya lo hemos visto en varias veces, nos ha reiterado que somos sus hijos. Somos sus hijos. Entonces, Él nos va a tratar como tal. Siéntanse como hijos de Dios. Créanselo. Porque si no, vamos a estar como huérfanos. No vale la pena ser como huérfanos, ¿no? Dice, medios por los cuales Dios nos habla. ¿Alguien le gustaría leer el primero? Dios nos habla por distintos medios, por su creación, o sea, a través de la naturaleza, porque todos los seres de la creación cumplen la misión para la cual fueron hechos. Por eso la contemplación de la naturaleza nos habla siempre de nuestro Creador. Oh, wow. Dios nos habla a través de La naturaleza. ¿No dice la naturaleza? ¿Dónde dice naturaleza? A través de la naturaleza. Por su creación. Porque todo Por su creación. No, sí, dice en el segundo párrafo. Pero en sí habla, dice, de toda la creación. O sea, en todo en general. ¿Verdad? En todo lo que es la creación, todo lo que es su creación. ¿Qué nos pudiera decir Javier? ¿Cómo te hablaría Dios a través de la creación? ¿Tú dónde lo verías? Que Dios te habla a través de su creación. Por el aire. Por el aire. Que llama, por el sol, por la luz. Okay. Una cosa nada más, a ver. El Por el aire. No, así es porque si no siento que me ahorca, oígame, no. Okay. Ya. Gaby, ¿a ti cómo te habla Dios a través de la creación? Pues de muchas maneras, por ejemplo, Una. en el aire, en el oxígeno que respiramos, que llena nuestros pulmones, es un ejemplo de la necesidad que tenemos también de Dios. Gloria a Dios, ok, igual, del aire, ¿verdad? A ver, alguien más, a ver, Rodrigo, ¿a ti de qué manera Dios te hablaría de la naturaleza, de la creación? En los alimentos que nos dan, en el agua, Una cosa. ¿Dónde sientes tú que Dios te habla a través de la creación? En lo que nos da a través de la tierra, los alimentos. La tierra, los alimentos. Jacqueline, ¿Yo puedo contar algo chiquito? Porque me hablo, de verdad que se puede. una cosa de la No, creación. es una historia chiquita. Mira, lo voy a decir. Yo llevaba, vine a la hostia y la traía, yo verdad, porque yo iba a una señora le llevaba la comunión. Y de verdad que yo pensaba que unos indios estaban hablando como en la lengua que Jesús habló. Entonces yo dije, ay, qué raro, ¿verdad? Están hablando los indios, pero yo lo tenía aquí, estaba orando. Y cuando iba a abrir la puerta, no había nadie. Dije, ay, será Jesús que estaba, pero pues yo no lo entendí, ¿verdad? Porque es otro idioma. Y yo dije, ay, pero la verdad como que sí me dio, sentí un escalofrío y me fui rápido. Entonces el mensaje era, por ella de percación, que cree que yo oía a Jesús que hablaba un idioma, pero pues yo creo que sí era porque pues yo lo traía aquí, vivo, porque está vivo, y él habla. Entonces, pero el mensaje era que la otra semana iba a haber yo un padre, que yo no sé
sentía yo que él estaba como perdiendo la fe que estaba Jesús en la Eucaristía. Entonces era para que yo le dijera eso, para que crepara. Que yo oí que Jesús cuando tenga, él me habló en su idioma. Pero nomás sentí, pues me dio como escalofrío, porque pensé que alguien estaba ahí hablando. Pero por eso no, como que no me dio, ¿verdad? Hasta que salí cuando me di cuenta. Ay, un poco, ay, gracias, hija. Qué bueno que me contaste. Mi fe me ha crecido otra vez. Yo creo que por eso, ¿verdad? Entonces dije, ese mensaje era para él también. Y por eso digo que así me pasó, de verdad. Gloria a Dios, Así hablo. gloria a Dios. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto claramente, entendiéndose de lo que se ha hecho, para que los hombres no tengan excusa. Palabra de Dios. Wow. Dios invisible se hace presente a través de todo lo creado para que nosotros no tengamos excusa de que Dios no existe, de no creer que Él no es real. A Romanos 1:20. Y Dios siempre nos habla y no puede hacer directamente, sino con todo lo que nos muestra. Por ejemplo, Jesús. ¿De qué hablaba Jesús cuando daba sus mensajes? ¿De qué se valía? Parábola. Las parábolas. ¿Y las parábolas de qué hablaban? La naturaleza. De lo que él veía alrededor. De lo que él veía. Dios, a través de ahí, tomaba esos ejemplos para hablarnos. Jesús mismo utilizó parábolas de lo creado para hablarnos. Podemos verlas ahorita en la casa, está llena de hormigas otra vez. Siempre sale un montón por el patio, donde quiera. A través de eso nos puede hablar. Yo me quedé viendo a las hormiguitas cómo trabajan, qué trabajadoras son, cómo son unidas. O sea, les deja uno algo de comida, en un ratito se la acaban. Y no es que se la coma, sino como bien organizaditas en filita, van llevando cada quien su pedacito de regreso para allá, bien organizaditas, bien trabajadoras. Dice, wow, o sea, y uno dice, quisiera que nosotros también veamos luchar para estar así bien organizaditos y hacer cosas grandes también como las hormigas. Dios nos ha dotado de dones, carismas para hacer cosas grandes. Son hormigas americanas. Y es cuestión de organizarnos bien, de organizar todo bien y trabajar en equipo como las hormigas, ¿no? O sea, Dios nos puede hablar de diferentes maneras, de diferentes cosas también, ¿no? Sí. Dice, al estudiar los cielos también podemos aprender, porque tanta maravilla que hay, tantas cosas que nos dejan maravillados de todo lo que hay allá arriba, ¿no? Que nos muestra la grandeza de Dios. El inciso B, ¿qué dice el inciso B? A ver, Chelo. B, dice, los acontecimientos de nuestra vida y nuestras circunstancias nos están hablando siempre de un Dios que en su providencia divina cuida de nosotros y nos indica un camino. Recuerden que son una de las 3 señales seguras que veíamos en Crecimiento 2. No, está ahí. Dice, nos está hablando siempre un Dios que en su providencia divina cuida de nosotros y nos indica el camino, las circunstancias que atravesamos. Siempre escuchábamos por ahí que nos dicen, es que para Dios no hay casualidad, para Dios no hay coincidencia, para Dios no. Todo lo que pasamos, si nosotros nos ponemos a reflexionar, es una enseñanza. Es una enseñanza. ¿Quién ha estado enfermo una vez muy gravemente? ¿O quién ha ido al hospital por algo muy grave? Levanten la mano por ahí. Ok. Díganme ustedes que han estado tal vez al borde de la muerte o que la han visto cerca, como decimos. Díganme si no después de eso han aprendido a apreciar la vida. A movernos. A valorarla, a movernos, a agradecerle a Dios por cada cosa. Aquel que no tiene alimentos, el día que llega a tener sus alimentos, ¿a poco no aprecia más los alimentos? Empieza a cuidar, aquel que nunca no ha tenido dinero, que le ha faltado bastante en una necesidad grande. Y ya cuando empieza a recuperarse, ¿a poco no empieza a ahorrar, a guardar,
a prepararse por si llega a suceder algo otra vez, una emergencia. Cada circunstancia, Dios está ahí presente. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, hace que nos muestre. Dios siempre nos va a estar hablando de cualquier circunstancia en la vida cotidiana. Ahí va a estar presente. Nelson, un ejemplo, ¿cómo desciframos la providencia de Dios? Un ejemplo, algo así. ¿Cómo se puede explicar la providencia de Dios? Por ejemplo, Dios, hablamos de la providencia, pero ¿qué es la providencia de Dios? Lo que No, recibimos, por el trabajo, todo lo que tenemos. lo que recibimos, Los alimentos, Ya la familia, familia. el todo, trabajo, El pan, lo que recibimos de todo Dios. en general, ya. Sí. Aquel que ha pasado por un divorcio y si se vuelve a llegar a casar, ¿a poco no aprecia más? ¿A poco no se pone más las pilas? Dice, no me va a volver a pasar lo mismo. Aquel que ha perdido un ser querido, aprende a valorar más la vida todavía. Aprende a valorar los seres queridos. A menos que tenga un corazón duro, entonces sí no le va a importar. Pero Dios en su momento lo puede tocar. de los fracasos viene la fortaleza. Sí, de fracasos, las circunstancias, Dios ahí está hablándonos en todo momento. ¿Qué dice el inciso C? ¿Lo leo? Adelante. El Señor nos habla por las personas que nos rodean, superiores, jefes, maridos, esposas, hijos, sirvientes, etc. ¿Ya ven? Nuestro prójimo. A los esposos les habla a través de... ¿Nos habla a través de quién? ¿De las esposas? Escuchen. A ver, nomás que a veces no hacemos caso, ¿verdad? Las que no hacen... No, y digo a veces no hacemos caso porque imagínense, volviendo un poquito a través de las circunstancias, cuando Dios iba a liberar a su pueblo, Moisés, Dios actuó, Dios obró grandemente. Hubo muchas circunstancias, las plagas. ¿Fueron cuántas plagas? El faraón escuchó, a pesar de las circunstancias, no hizo caso. ¿Y cómo le fue? ¿No? ¿Cómo le fue después de que cuando no escuchó, vio muchos signos, muchas señales de que Dios estaba diciéndole, dejan ir al pueblo de Israel, y él no escuchó? Ahora nos dice a nosotros, ya no al faraón, que nos habla, dice Cris, a través de las esposas. ¿Qué más? Los maridos, hijos, Sirvientes. Las personas que nos rodean. todas las A través de las personas que nos rodean. ¿Acaso ustedes, no han tenido un buen amigo, un buen conocido que les ha dicho, sabes que no hagas esto? Todos hemos tenido a alguien que en un momento de nuestra vida nos ha dicho, no hagas esto. ¿Le hemos hecho caso siempre? No. Pero sí vemos las consecuencias. ¿Con qué razón me decía? Le hubiera hecho caso. Pero ahí desaprovechamos lo que Dios nos estaba advirtiendo, que Dios nos estaba hablando a través de esa persona, ¿no? Y nos ha hablado en numerosas ocasiones. Nos habla a través de los doctores también. ¿Qué nos dicen los doctores? Cuídense, Comen sano, hasta los comerciales decían come frutas y verduras, aunque nos presentaron pastelotes, todas las golosinas, y al final decía come frutas y verduras, pero le hacíamos caso más a lo de las golosinas. No, Dios nos está hablando a través de todos ellos, de todas esas personas, pero nosotros ya nos damos cuenta al final. Dice, Dios puede usar un amigo, un maestro, un papá, dice ahí nuestros superiores, jefes tal vez, a nuestros maridos, esposas, hijos, sirvientes, o sea, por el que menos pensamos, Dios a través de él nos está hablando.
a través de él o de ella. Ahí está hablándonos, ¿no? Dice sus palabras pueden venir como una advertencia, puede venir como una bendición o también como una verdad profética sobre nuestras vidas. Y de nosotros depende la elección que hagamos, escucharla o no escucharla. ¿Cuántas veces no nos han... ¿Cuántas misas no hemos participado? Muchas. ¿Cuántas prédicas no hemos escuchado? La gente, y no digamos nosotros, porque nosotros por el compromiso que tenemos ya como servidores de estar más apegados a la iglesia, de participar más en retiros, de todo lo que hacemos, nosotros es más lo que hemos escuchado. Pero digamos a las personas que nada más van cada 8 días a la misa, igual, ¿cuántas homilías no han escuchado? Muchas. Se han escuchado muchas homilías, donde el Padre constantemente les está hablando, a veces nos está reprendiendo, a veces nos está aconsejando, o a veces hasta nos está profetizando algo a nosotros. ¿Y cuántos de esas homilías hemos escuchado realmente? ¿O hemos captado el mensaje? Cuando una persona, cuando yo, tú, alguien capta el mensaje, o ustedes tal vez lo han notado, lo han experimentado, no les ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones, que en una homilía, de repente hay algo que me impacta tanto, que de ahí digo, esto yo nunca lo había entendido. Esto ya lo he leído varias veces, pero este mensaje que estoy comprendiendo el día de hoy, nunca lo había entendido así. Y se ve claramente porque a partir de ahí nuestra vida toma un cierto sentido, algo distinto ya. Ya no es igual, ya no vemos las cosas igual. ¿Cuánta gente no participa en la Eucaristía y no le da el valor que tiene? Pero cuando el Señor le habla a través de un predicador, a través de un sacerdote o a través de un hermano, la importancia que tiene, o sea, lo que es la Eucaristía, a partir de ahí ya no la vuelve a ver como tal. A partir de ahí ya le da el sentido, le toma el sentido a la misa, el respeto, ya no nada más se pasa así como si nada, como burra, dicen por allá en los pueblos así, no, ya se da cuenta quién está ahí presente, hace la veña o se hinca, ya le adora en la hora santa, ya cambia, ¿no? Cuando comprendemos ese mensaje. Entonces Dios constantemente ahí va a estar hablándonos a través de alguien. A través de alguien. Pero ahí entraría lo que es cuando tu espíritu se despierta, porque cuando el espíritu está muerto, así te puede hablar el papa, el sacerdote, no, pero yo creo que uno no llega a ese entendimiento, no llega a ese mensaje. Llega, o sea, lo escuchas como algo que pasó, pero no puede retenerse aquí. Ya. Claro que sucede así, pero gracias a Dios que nosotros estamos pasando por esta etapa de aprendizaje, por eso se le llaman crecimientos, porque aquí nos estamos dando cuenta, porque a partir de ahora espero que podamos ya empezar a escuchar más. Como dice la palabra que vamos a escuchar, ya sabemos que Dios nos habla a través del entorno. Ahora ya sabemos que Dios también nos habla a través de las circunstancias. Ahora sí, yo me voy a poner listo. Bueno, ¿aquí qué me quieren enseñar Dios? Ahora ya sé que me habla a través de los demás. Ya cuando alguien me venga a decir algo, voy a decir, a ver. ¿Es de parte de Dios? ¿O esto es lo que yo necesito tal vez? ¿O esto es lo que yo buscaba? Esta respuesta es la que yo buscaba. Entonces ya no lo vamos a pasar desapercibida. Pienso yo. Pues yo pienso que es como un respeto, bueno, en mi opinión, porque a mí me pasó el otro día en la misa, que yo iba, todavía no empezaba la misa, pero yo no me sentía inquieta, ¿verdad? Y me quedé un ratito mirando al Cristo, al Señor, y no empecé a mirarlo, y pensé, y dije yo, pero ¿cómo yo te voy a recibir así? Porque yo traía los labios pintados. Y entonces yo dije, pero ¿cómo yo te voy a recibir así?
O sea, no. Si hacías como recibo a Carlos. No. Pero me sentí algo adentro de mi corazón que no, ¿verdad? Entonces me encontré a Celia en el baño y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, le dije, es que vengo a quitarme la pintura. Y es que no me siento a gusto. Le dije, yo sé que lo voy a recibir. No es cualquier cosa que yo voy a recibir, le dije. Y no me siento como digna de recibirlo así, con mis labios pintados. Y fui y me quité la pintura. Me dio risa porque Celia me quedó mirando así como juguetona y lo dijo, y lo que te falta que te va a quitar. Pero miren que ahí ya me dio no, es que sí, no, es que sí, porque ya es algo que no es cómodo para mí, era como yo que ya voy y lo recibo. Y dije, qué bueno que me jaló las orejas. Nelson, No, es que, yo pienso que cada homilía es como un consejo para cada uno de nosotros. claro. Depende del discernimiento que tengamos, es como lo tomamos en la vida cotidiana. Ya, Dios nos puede hablar de infinitas maneras. Dios nos puede hablar a través de nuestros hijos, a través, como ya lo leímos ahí, de nuestros esposos, esposas, pero no les hacemos caso, ¿verdad? Dicen las mujeres, si nos hicieran caso, ¿verdad? A veces Rosario me regaña y me dice, si nos hubieras hecho caso, ay, ok, bueno, para la próxima, no, pero sí, todo se aprende. Imagínense tanto así que en Números 22, 28 habla de que Dios le habló a través de un burro. Aparte del que está enfrente, ¿verdad? Ahí sí, el otro, burro, animal, ¿verdad? Del animal. Dios habló a través de un burro también, ¿verdad? Entonces, Sin ofender al burro. no, porque yo ya le hablé y lo van a... No, pero, o sea, Dios se vale de lo que hay en nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, la única parte que nosotros tenemos que poner que es el creer. La fe. Creer. Eso es todo lo que nos pide el Señor. El inciso D, ¿qué dice el inciso D? En la Biblia nos habla por medio de la palabra y de hechos. La Biblia nos habla de qué? Por medio de la palabra. De principio a fin. De Génesis a Apocalipsis. Historias, cuentos, leyendas, o sea, de todo nos habla ahí. Nos pone todos los ejemplos que querramos. Cómo Dios nos está hablando a través de todo ello, ¿no? En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda palabra es inspirada por Dios. O sea, todo lo que está ahí escrito fue inspirado ¿por qué? Por Dios. Eso ya lo vimos en una de las clases pasadas, que la palabra de Dios es inspiración divina. Es inspiración divina. Entonces, ahí está. Nuevamente, a veces nos da una advertencia, a veces nos da una palabra de aliento, o a veces nos da una lección para nuestras vidas. Pero la palabra de Dios es infalible, nunca nos va a fallar, siempre va a estar hablándonos. Nos va a advertir de todo. Proverbios habla uno de consejos para todo, de cómo actuar, cómo responder, o sea, en todas las situaciones. Proverbios, sabiduría. Ya, si queremos orar, ahí están los salmos. Tantos salmos para inspirarnos, que nos inspiran a orar. Ahí están los evangelios para conocer a Jesús. O sea, la palabra de Dios, ahí está todo. Ahí está todo. Buscamos dirección a nuestras vidas, la palabra de Dios no nos va a fallar. Ahí va a estar siempre. Para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Imagínense, ahí está la palabra de Dios. Eso significa que Dios está susurrando y algunas veces gritando a través de su palabra. Imagínense. Ustedes han estado delante en una situación que tal vez un accidente han visto, o tal vez, sí, más que nada un accidente que pasa delante de ustedes.
¿No han pegado ustedes el grito? Sí. ¿Qué sienten? ¿Qué quisieran hacer? Ayuda. No haber visto. No haber visto. Parar. O parar ese. ¡Ah, no! Pega uno el grito, aunque no sea uno el que va a sufrir ese accidente. Pues exactamente así está Dios también, hablándonos a través de su palabra. Tal vez hasta gritándonos, pero nosotros. Así como los jóvenes con su música, nosotros, ¡ey! Es como si nada. Bien entrados en su música. Con los audífonos, ni caso, ¿no? Pero así está Dios, dice, tratando de comunicarse con nosotros, a veces a gritos, ¿no? Al interpretar las escrituras mediante otras escrituras, evitamos la falsa lógica y las malas interpretaciones que se escabullen en nuestro mundo. ¿De qué manera? Si alguien viene y nos da un consejo, por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que está habiendo más? Sigue el aborto en aumento. Si viene alguien y te dice que abortes, ¿qué van a hacer? Para el que no conoce a Dios, lo va a hacer. Le va a hacer caso porque viene de su mejor amiga, porque viene de su esposo, porque viene del papá, de la mamá. ¿No le haríamos caso a la mamá? ¿No le haríamos caso al esposo, a la esposa? Pero aquí, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, allá Dios nos va a decir, cuidado, eso no lo debes hacer, eso no, ni te metas ahí. Entonces ahí ya nosotros podemos decir, no, ahí no, ahí sí no te voy a hacer caso. Entonces eso es lo que hace Dios a través de la palabra de Dios, nos va guiando, nos va hablando lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer o lo que no tenemos que hacer. Ahí está en la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús, los discípulos iban en la barca y había tanto viento y todas las olas y todo, hasta sentían que se iban a voltear? ¿Qué pasó con Jesús cuando llegó? Se paró. ¿Qué dijo Jesús? Como una tormenta. Llegó, primero dijo, la paz sea con ustedes, ¿no? La paz. Siempre llevando la paz. Y después le dijo que se calmara, que se quedara todo quieto, ¿no? Así mismo, Dios actúa en nuestros corazones a través de la palabra. Es la misma palabra de Dios. Son las mismas palabras que en ese momento dijo, nos lo dice a nosotros. Yo lo he experimentado en muchas ocasiones cuando tengo una revolución dentro de mí que a veces que llega la desesperación, a veces que llega, no sé, tantas cosas. Yo lo experimenté en mi vida. Cuando empecé a meditar la palabra de Dios, todo se calma. Empieza a ver uno con claridad, empieza uno a actuar de diferente manera. La palabra de Dios, ahí está. Inciso E. Especialmente nos habla por el verbo o palabra encarnada de Dios, que es Cristo. Juan 1, 14 a 18. Ay, ni buscamos las citas bíblicas. Ahora ya la tiene aquí. Gloria a Dios. Habla, Señor, Que tu siervo escucha. y el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él. Dio muy fuerte de él y yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro por medio de Moisés. Hemos recibido la ley por la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Wow. ¿A través de quién? El Verbo encarnado, Jesús mismo. ¿Ya? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Alguien quiere conocer más de Dios? ¿Alguien quiere conocer los pensamientos de Dios? ¿Alguien quiere conocer el sentimiento de Dios? A través de Jesucristo. Los evangelios. Ahí nos describen a Dios, su manera de pensar, lo que Él quiere de nosotros. Ahí está. Si cuando no estamos tan allegados a la iglesia y eso, siempre la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? Que no se ve. Ya. Pero aquí nos dice que ahí está. Ahí se encuentra. Así es que queremos conocer más a Dios, sumerjámonos en los evangelios. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Recuerden que en otra cita bíblica dice, aquel que me conoce a mí, conoce al Padre, porque yo y Él somos uno mismo. Que me vea a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Ahí vamos a poder escuchar, vamos a poder conocer el corazón y la voz de Dios y saber cómo es Dios realmente, a través de la palabra. El Nuevo Testamento fue el cumplimiento del plan especial de Dios, es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Hebreos 1:2 nos reafirma eso, ¿no? Lo que se acaba de leer también. ¿Y para quién es esa palabra de Dios? Nada más para Susana. Para todos. Para todos. Cada quien. Nada más para los de San Carlos Borromeo. No, para todos. Nada más para los cristianos. Para los budistas. Para los musulmanes. Para todos. Para todos. Para todos. Los que quieran escuchar. Los que crean o no, los que no crean, los que conocen o no conocen de nuestra iglesia, es para todos. Dice que para el que tenga oídos. Para el que tenga oídos, que escuche. Ya, porque a veces puede leerlo una persona que no conoce la fe cristiana y sin embargo ahí va a escuchar la voz de Dios. Dios le va a permitir eso. Porque dice en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Wow. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Todos, ahí sí, todos. Somos las ovejas de Dios. Amén. Dice, ¿por qué? Porque las ovejas saben quién es Él, le pertenecen y lo reconocen por el sonido de su voz. Y Él es quien siempre los guiará amorosamente por el buen camino, por el camino correcto, una y otra vez. El pastor siempre va a estar ahí cuidando a las ovejas, hablándoles, guiándolos, para que no se los coma el lobo. Amén. La F, ¿quién quiere leer la F? Yo mismo. A ver. Dice, nuestros deseos y anhelos de cosas buenas son otra forma de llegar a nosotros la voz de Dios. Santa Teresa decía que el Señor le hacía desear lo que Él le iba a conceder. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, ya lo tienen acá, gloria a Dios. Habla, Señor. Escucha. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Dios mismo es el que produce ese deseo, ese anhelo para agradarlo. Y eso lo podemos ver, lo que hemos estado compartiendo, los dones, a través de los dones, el don de ciencia, el don de sabiduría. O sea, todo eso, a través de ellos, Dios mismo es el que nos incita a eso, a buscar las cosas buenas. Ahorita el mundo está tan corrompido, cuánta violencia no hay en nuestros países, incluso aquí, o sea, en todos lados. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? La falta de Dios. Porque no se quiere escuchar la voz de Dios.
porque especialmente la violencia, y digo violencia sanguinaria, o sea, de descuartizar ya ahora la gente, no nada más antes los secuestraban, les cortaban una uñita, no, ahorita ya los despedazan completamente, o sea, se ha perdido ya no se puede pensar claramente. Pero ¿qué es lo que ahora tienen en sus casas? Las imágenes de la muerte. Las imágenes de la muerte. No es santa tampoco. No es santa. Pero en vez de escuchar la voz de Dios, o sea, ¿cómo no va a pasar eso? Están escuchando la voz del enemigo que les dicen que mate, que hagan cosas horribles. Lo contrario de las cosas de Dios. Mas sin embargo, Dios nos va a llevar a anhelar cosas buenas, dice aquí. Desear y anhelar cosas buenas. Solamente de Dios puede venir eso. ¿Qué? Por medio de la conciencia. Por medio de la conciencia, ¿qué dice? Nos habla especialmente la oración personal, pero esto No, la conciencia. Porque el Espíritu de Dios nos habla a través de nuestra conciencia. ¿De qué manera nos habla a través de nuestra conciencia? De las cosas que hacemos. Pues muchas veces si hacemos cosas malas, también nos dice eso no está bien. Nos quedamos con el remordimiento. Cuando no estamos tranquilos de algo que no estuvo bien que hicimos, y no estamos tranquilos de la conciencia. Con razón los veo siempre intranquilos. No es cierto. Ya. Bien claramente se dice, ¿no? Que la conciencia es la voz de Dios, ¿no? Ahí está. Dios, aunque por más desorientados que estemos, por más que digamos que no conocemos a Dios, siempre va a haber algo en nuestro interior que nos va a estar haciendo, como dicen por acá, ahí dando y dando que no está bien lo que estamos haciendo. Esa es la voz de Dios, la conciencia. Dios nos dejó eso para advertirnos, para protegernos, cuidarnos, guiarnos, pero igual a veces no la escuchamos, la pasamos por desapercibido. Sí, claro. Ya, ahí está ayudándonos Dios para tomar la decisión correcta a través de la conciencia. También no está ahí para ayudarnos cuando somos tentados. Ahí está Dios, pero es que soy tan débil. No, quisiste hacerlo porque Dios te estuvo hablando. Dios te estuvo diciendo que eso es un pecado. Dios te estuvo diciendo que no lo hicieras. Pero ahí va uno, ¿no? Es que es más bonito por acá. Ya. Chanclas nos agarran. Ahí está, ahí está. Y es el mismo Espíritu Santo que nos empuja a hacer lo correcto. Por otro lado, es el mismo Espíritu Santo que nos lleva a hacer lo correcto. Amén. Ok, ¿qué más dice? Sí, a ver. Nos habla especialmente en la oración personal, pero esto se tratará ampliamente en la próxima clase. ¡Va llegando! Ya no quiero parar, ¿qué me pasó? Pero ¿cuál me tocó? Morín corrado. Es una combinación de no solamente la oración, más aparte pues el querer, ¿no? Hacerlo, el buscar esa intimidad con Dios combinado con oración, digo, con ayuno. Dios nos va aclarando nuestra mente, lo que quiere de nosotros. Dios nos va quitando lo que nos estorba. Dios nos hace ver cosas grandes a partir de ahí. No podemos hacer un lado la oración, pero como dice, se va a hablar más adelante, ¿verdad? Dice, es posible que no escuchemos la voz literal de Dios, pero
su espíritu confirma una cierta dirección o respuesta para nosotros. A medida que las distracciones se desvanecen, podemos sentir su dirección de una nueva manera. Y eso es a través de la oración. Entre más diálogo que tengamos con Él, más vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sucede de inmediato? No sucede de inmediato. Quisiera que fuera así. Quisiéramos que fuera así, que a la primera ya, ¡pum! No sucede así. Es un caminar. Es un caminar. Sí, dice, a veces mientras oramos, el Espíritu de Dios nos recordará una escritura o una verdad en su palabra que podemos aplicar directamente a la situación. Y eso todos lo hemos experimentado, como Dios a veces nos habla claramente hacia cierta situación que estamos atravesando, ¿no? Y puede tomar un día, puede tomar una semana, puede tomar un mes, o puede tomar años. ¿Ya? Y depende de nosotros qué tanto busquemos también, ¿no? Y cuando responde espontáneamente, o sea, no necesariamente cuando estemos en el Santísimo. A veces queremos escuchar la voz de Dios únicamente ahí, o es que voy para allá para poder que Dios me hable, no buscar. No, Dios nos puede responder cuando vamos manejando. Dios nos puede responder cuando nos estamos bañando. Dios nos puede responder cuando vamos caminando, paseando al perro, qué sé yo, jugando con los niños. O sea, Dios nos puede responder en el momento menos esperado. Nomás que nosotros estemos abiertos a escuchar su voz, ¿no? Entonces, así como puede tomar mucho tiempo o poquito, y así como nos puede hablar en el Santísimo en una hora santa, o nos puede hablar afuera donde estemos, en el trabajo, donde quiera, porque así es Dios. La iglesia nos transmite también la voz de Dios con sus leyes, sus consejos, orientaciones, la liturgia, etcétera. ¿Qué le pudiéramos agregar ahí? Pues la iglesia está completa, o sea, ahí está todo, ahí está todo. Todo lo que la iglesia nos muestra, nos habla, nos dice, pues es claramente la voz de Dios, ¿no? Dios a través de la iglesia, en todos los sentidos. Y ahí está la Eucaristía, la máxima expresión de oración, ahí está. Es una acción de gracias la Eucaristía, así es que... La J. Por medio del Espíritu Santo, Él guía a cada uno por distintos caminos, siendo todos buenos y agradables a Dios. Y así vemos la gran diferencia entre San Juan y San Pablo, ambos guiados por el Espíritu Santo. Su presencia marca una diferencia racial entre la antigua ley y la nueva alianza, basada en fe, en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu. Segunda de Corintios 3:6. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Segunda de Corintios 3:6. Yo la tengo. Si quiere terminar. Okay, a ver, Habla, Señor, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras el Espíritu da vida. Eso hasta las 6. Las 6 nada más. Palabra del Te Señor. alabamos, Señor. Externamente y externamente. A ver si recibo. El Espíritu trabaja. El Espíritu Santo trabaja en nosotros internamente, creándonos un corazón nuevo. Jeremías 31 a 33 y 34. ¿Alguien tiene esa cita bíblica? Adelante. Dice la alianza nueva. Habla Señor. La alianza nueva. Ya llega el día, dice Yahvé, el que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza.
No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero, a su hermano, diciéndoles, conozco a Yahvé, pues me concederán todos me conocerán todos del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me recordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y externamente, Externamente por los carismas que da libremente a la iglesia para edificación de cada uno. Primera de Corintios 12, 4 al 11. primero las damas, Javier. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene de lo bueno o del mal el Espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Wow. O sea que el Espíritu Santo hace todo. Se trabaja duro en nosotros, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. O sea que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos va a limpiar, nos empieza a limpiar, nos empieza a cambiar desde adentro la manera de sentir, la manera de expresarnos, la manera de pensar. O sea, va haciendo un cambio primero interno y después nos equipa, nos da lo que necesitamos para salir afuera. Aquí, o sea, con dones, carismas y todo, ahí está. Ahí está. En Juan 14, 17 y 1 de Corintios 13 nos reconfirma, nos dice que estamos hechos a imagen de Dios, y cuando confesamos a Jesús y lo seguimos como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo viene y ya se empieza a hacer eso. Es como si se viniera a vivir con nosotros. Es como si se viniera a vivir con nosotros y ahí está a la par de nosotros, llevándonos, guiándonos, moviéndonos, ¿no? Servidor, servidora, tú y yo deberíamos depender del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos depender del Espíritu Santo. No depender de nosotros mismos, porque a veces estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Estamos dependiendo de lo que nosotros sabemos. Dependemos de lo que podemos hacer, o lo que nos sentimos capaces de hacer. Y si nosotros dependemos de todo eso, o dependemos del otro hermano, al fin, ¿qué lo va a hacer? Si nosotros estamos dependiendo de eso, nunca vamos a poder crecer. Créanmelo, créanmelo. Deberíamos depender del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque dice la misma palabra de Dios que Él es la fuente
de todo lo bueno, de todo lo perfecto. ¿Qué es una fuente? ¿Qué es una fuente? De agua, Donde constantemente está saliendo agua, donde constantemente está fluyendo, no está estancado, no está nada más ahí estático, no, constantemente está saliendo nuevo, algo nuevo. ¿Quieres buenas ideas? ¿Quieres nuevas ideas en tu ministerio? Depende del Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué hacer en tu familia? Depende del Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué hacer con los problemas de trabajo? Depende del Espíritu Santo. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. No busquemos por otro lado porque nos vamos a topar con pared, nos va a salir mal. Nos va a salir mal, créanmelo. Por eso ahora andamos todos heridos, todos ahí cojeando, todos chuecos ahí porque nos damos de golpes, sino cuando dependemos de nosotros mismos. Cuando pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, no. Dimos la oportunidad al Espíritu Santo y van a ver lo que puede hacer en sus vidas. Yo lo he comprobado. Yo digo, a mí me ha fallado muchas veces cuando yo he dependido de lo que yo sé, de lo que yo puedo hacer. Veo que soy limitado, que no llego lejos, así es que me regreso mejor a la fuente. Digo, no, es que solamente ahí para todo. Decisiones pequeñas, decisiones grandes, ahí está. El Espíritu Santo va a guiarnos, ¿no? Hay momentos en que las ideas aparecen en nuestra psique, nos llegan de repente, ¿no? De forma inesperada. Y hay veces que son directamente después de una súplica a Dios. Así trabaja el Espíritu Santo. Hay veces que va a ser algo inesperado, que estamos buscando una dirección y de repente va a llegar, haz esto, vete por aquí, actúa de esta manera. Y hay veces que va a ser que estamos de rodillas allá en el Santísimo, estamos con el rosario y después de eso inmediatamente va a llegar la respuesta, ¿no? Porque así es el Espíritu Santo, así está. Entonces, ahí está la fuente, dependamos de eso, ¿no? Hace rato mencionaba acerca de cuando escuchamos las homilías, cuántas homilías escuchamos y todo eso. La mayoría de las veces, sean honestos, seamos honestos, ¿quién se recuerda de lo que se habla en las homilías? Cada domingo. En ese rato sí, pero al rato. Saliendo de la misa, si nos preguntan de qué se está hablando. Se me borra el mapa, pero después, como al día siguiente, ya no recuerdo. Gracias, pensé que era el único. Señor, ¿qué pasa? No. Así es. Escuchamos la homilía o a veces unas prédicas y se nos va. Pero cuando nosotros buscamos la dirección del Espíritu Santo, hay veces que estamos en una misa, estamos en un retiro, estamos en una prédica, qué sé yo, se da el mensaje, se comparte la palabra de Dios, se da la homilía, pero de repente escuchamos algo bien clarito. Esto es lo que yo necesitaba, o algo que nos toca, pero no era de lo que se habló. El Espíritu Santo actuando. Eres una luz. El Espíritu Santo respondiendo cada quien lo que uno necesita. Cada quien nos responde lo que necesitamos en el momento indicado o menos esperado. Así es el Espíritu Santo. Nelson, ¿puedo decir algo? Por ejemplo, yo siempre después de la misa decidí no regalarle, estar 5 minutos y pidiéndole al Espíritu Santo que me recuerde exactamente lo que estás hablando, lo que es la homilía. Y me ha pasado de que cuando estoy escuchando la homilía, el Espíritu Santo, claro, me lo dice. Así es como tú lo deberías de escuchar, así es. Y créeme lo que en ese momento me dan ganas hasta como de salir corriendo y decir, caray, ¿por qué me lo revelas tan pronto? Pero donde quiero llegar es de que desde que empecé a estar 5 minutos con el Espíritu Santo, después de misa,
me ha dado esa, por decir, pues, ese entendimiento de que sí te ayuda cuando uno lo necesita, y más que nada, sobre todo, recordar de lo que escucha uno. Por ejemplo, de las limitaciones, de lo que decías cuando veníamos en el camino, ¿verdad, mujer? Que te dije, no estudié esta vez de lo que se iba a hablar como nosotros de animadores, y iba con nervios, porque sí decía, se me van a acabar las palabras. Y cuando pues me tocó, no palabras mías, el Espíritu Santo me dio, y ya cuando salí dije, gloria a Dios, porque tú eres quien me sostienes a pesar de mis limitaciones. Depender del Espíritu Santo, si dependemos de nosotros, no llegamos lejos. ¿De qué otra manera nos habla Dios? Punto 2, la voz de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. La voz de Dios nos muestra, dice, el camino que debemos seguir. ¿Alguien ya conoce su camino a seguir? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Quién da más? Unos sí, otros no. Como bebés. Salmo 32:8 dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y velaré por ti. Yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y velaré por ti. Imagínense. Imagínense. Con esto tenemos, o sea, ahí está. No conocemos el camino de Dios, aquí nos dice que Él nos va a mostrar. Dice, el Señor puede escoger cualquiera de los medios que hemos mencionado antes o muchos otros para acercarnos al camino que debemos seguir. Debemos estar atentos a esos medios para poder entender lo que Él quiere decirnos. Hay llamados de Dios para que siga un camino determinado toda una comunidad o un grupo, y hay otros llamados que son únicamente para nosotros. Estos llamados individuales de Dios generalmente nos dejan en la misma situación en la que estamos, únicamente con un cambio en nosotros mismos que nos une más al Señor y por tanto transforma nuestro ambiente. Wow. Una pausa ahí. Que los llamados que Dios nos hace van a hacer un cambio grande en nosotros. Dice que por lo regularmente nos quedamos donde estamos. Dice, estos llamados individuales de Dios generalmente nos dejan en la misma situación en la que estamos, únicamente con un cambio en nosotros mismos que nos une más al Señor y por tanto transforma nuestro ambiente. Yo creo que todos los que estamos aquí es por eso, ¿no? Pues si no nos A ver. Cuando Dios nos hace un llamado, un poquito más allá, no quedarse como uno en un solo. el error que se comete muchas veces, pensamos que cuando Dios nos hace un llamado es porque vamos a estar al frente, es porque vamos a ser coordinadores, es porque vamos a hacer algo grande en la iglesia, ¿no? Y muchos dicen, es que yo no tengo ni un don porque yo no soy esto, yo no hago esto, yo no hago el otro. A mí Dios no me ha dado nada porque no sé hacer esto y el otro. Porque nada más estoy aquí, qué sé yo, haciendo esto. Un error, una mentira del enemigo, porque aquí dice que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos hace un llamado individual, pero dice que no va a cambiar nada, vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir estando aquí, pero todo lo demás puede cambiar cuando le damos chance a Dios que actúe en nosotros, porque el cambio empieza en nosotros. Empezamos a ver las cosas diferentes, empezamos a hacer las cosas de diferente manera, empezamos a actuar diferente. Las personas piensan diferente. Claro, se empieza a notar en lo demás, ¿no?
nos deje nuestro mismo trabajo, pero menos encaprichados en él. Es decir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando trabajo porque necesitamos vivir, necesitamos pagar la renta, necesitamos pagar los alimentos, la aseguranza, pero ya no nos vamos a matar por el trabajo. Ya no nos vamos a querer amontonar ese, no. Dios nos está dando lo que necesitamos, bueno, vamos a seguirle echando ganas, tal vez, sí, para estar mejor, tal vez una mejor posición. Trabajamos menos, ganamos más, prepararnos para algo más, qué sé yo. Pero ya va a ser algo distinto. Vamos a seguir dependiendo de eso también todavía. Con el tiempo libre para dedicarlo al Señor, ya ven. Vamos a tener un mejor trabajo, nos preparamos, nos esforzamos y así podemos tener más tiempo para dedicarle a Dios, para hacer lo que nos gusta. ¿Cuántos hermanitos no están aquí porque tal vez tienen un trabajo que tienen que estar ahí? Yo ahorita salgo corriendo en las noches porque tengo que estar en el trabajo cuando yo quisiera estar aquí como antes. Pero ya no es posible, ¿no? Pero, y todos ahí está, ahí está. En nuestra misma familia, pero unidos a ella con lazos más sinceros y auténticos. No nos va a sacar de la casa porque los problemas están a reventar, ya no aguantamos y lo más fácil es huir, es correr en todos los sentidos. Cuando hay problemas, lo más fácil es huir. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, no va a hacer que corramos. Contrario, dice aquí que nos va a hacer que nos unamos más, que nos apeguemos más a la familia, que luchemos, echarle más ganas en la familia. No nos va a sacar de ahí, sino que al contrario, nos va a reafirmar para poder hacer las cosas bien. Buscando para cada uno la felicidad que da solo Dios, con los mismos amigos o con otros nuevos, pero con los que podemos ir juntos y alegres hacia el Señor. Primera de Corintios 7:17. Ahora Susana. Habla, Señor. Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor. En la situación, el que lo encontró, la llamada de Dios, es la regla. Palabra de Dios. Continúa diciendo, en raras ocasiones es un llamado que nos saca de nuestro medio para una misión especial. Cuando Dios hace este tipo de llamados, equipa a la persona con los dones, carismas necesarios para el cumplimiento de esa misión. Cuando saca a alguien de esa situación, en esos casos, pues igual, Dios los equipa, Dios nos da lo que necesitamos. Los dones o carismas frecuentes en nuestra renovación en el Espíritu Santo generalmente no son señal de ninguna misión especial, sino nada más signos de la presencia del Espíritu Santo en ella. Wow. Y aquí esto es algo muy importante, de lo que tenemos que cuidarnos. Porque cuando vemos un laico, un sacerdote, un consagrado, una consagrada, que tiene grandes dones, tal vez el de sanación, de liberación, llámenle como quieran, no quiere decir que sean personas más especiales. No quiere decir que las tenemos que tener aquí, ¿no? O que si yo los tengo, si los que tuviera, sentirme más que los demás, que soy elegido de Dios. No, para nada. Se ve mucho en las iglesias protestantes. Cada pastor se siente, abre su iglesia, que siente con los dones de no sé qué, esto y el otro. No es así. Dice aquí que es una prueba de que el Espíritu Santo está actuando en la iglesia. Porque no es para la persona, recuerden, los dones y los carismas son para ponerlos al servicio de la comunidad, no de Dios. Es fácil servirle a Dios. Es fácil servirle a Dios, pero no es tan fácil servirle al hermano. Todos podemos servir a Dios, pero servirle al hermano solo unos cuantos, créanme. Y estoy hablando de los que cuando ya se tienen dones, carismas más notorios. ¿Cuántas personas no se han perdido por sentirse que son especiales? Cuando son los que deberían servir más a los demás. En eso tenemos que tener bien en claro. Aquí nos está diciendo, los dones o carismas frecuentes en nuestra renovación en el Espíritu Santo generalmente no son señal de ninguna misión especial. Seguimos siendo los mismos, sino nada más
signos de la presencia del Espíritu Santo en ella. Wow. El Espíritu Santo está en la iglesia, tú y yo somos iglesia, y el Espíritu Santo va a actuar de quien menos lo esperamos. Ve, cuando el Señor encomienda a alguien una misión, le da también los instrumentos necesarios para realizarla. Nos los demuestra en la Escritura con los carismas especiales dados a los guías señalados como la sabiduría a Salomón. Y nos lo dice en Primera de Reyes 4:29. La fortaleza a Gedeón, Jueces 6:12, 18. Y la profecía a Jonás, Jonás 1:2. Ahí está Dios constantemente mostrando señales, mostrándonos. Estos dones del Señor muchas veces no dependen de la santidad de la persona, ni aún de su entrega o respuesta al Señor, sino únicamente de la necesidad o conveniencia que los tenga. Y esto es para darle gloria a Dios. Ya perdí. De que los tenga. Por el cargo que tiene en la comunidad o en la iglesia, como lo vemos en el caso de Caifás. Juan 11:49 al 50. ¿Quién lo tiene por ahí? Que profetizó únicamente por ser sumo sacerdote o simplemente porque así lo quiere el Señor, que permitió aún que la burra de Balaam profetizara. ¿Verdad? Otra vez la burra tiene. Entonces, ¿los dones dependen de la santidad de la persona? No. Porque nuevamente cito a los pastores, a las iglesias protestantes. ¿Cuántos hay pastores que tienen los dones de sanación física? Los hay. Y no están apegados a la iglesia. Pero a muchas ocasiones Dios ha actuado ahí también. Pues porque es santa la persona, no están unidos a la iglesia. Pero es porque Dios también, va a mostrar su misericordia. Tal vez es necesario para que la persona se salve, se levante y vuelva a la verdad. No sabemos. Allá hablando aquí dentro de nosotros igual, no es porque seamos santos, sino es porque es necesario para la iglesia, para que la comunidad se levante, para que la comunidad se sane, para que la comunidad se libere, para que la comunidad vuelva a unirse, qué sé yo, para que vean lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. No porque realmente nosotros seamos tan buenos, tan santos. Dios se puede valer de cualquier burro, iba a decir, pero no, de cualquier persona. La burra de Balaam, fuera la burra de Balaam, pero Dios se puede valer cualquiera de nosotros, y no porque nosotros seamos tan perfectos, tan buenos. Dios nos lo va a conceder. Por eso digo, cuando Dios nos hace, o cuando se nos hace una invitación a un ministerio, a un servicio, no tener miedo, porque Dios nos lo va a equipar. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Aquí nos lo está reconfirmando, nos lo está recalcando. No porque seamos tan buenos en hacer algo, porque buenas personas, no. Porque se va a necesitar. Dios nunca abandona su iglesia. Dice que va a estar ahí hasta el final de los tiempos. Somos parte de su iglesia. Dios nos va a respaldar si nosotros ponemos ese poquito o ese mucho que tenemos nosotros, que ante la grandeza de Dios viene siendo poquito y Él va a hacer el resto, ¿no? Nelson, entonces ahí ya no cuenta mucho la espiritualidad de la persona. No, momento. Alto ahí, dijo ¿cómo decía Cantinflas? Cabrillazo, momento. Para ahí. Porque Dios se complace en aquel que busca hacer su voluntad. Porque si fuera así, aquel que está tirado en la calle estuviera haciendo milagros. Aquel que anda robando estuviera haciendo milagros. No se trata de eso, no. Aquel que busque servir a Dios es el que puede tener esos dones y carismas. Pero si yo nomás estoy en la concha ahí tirado esperando, rascándome la panza, pues no, Dios no va a hacer eso. No va a ser así, ¿no? Es cuando nosotros buscamos esa relación con Dios, Dios nos va dando. Nuevamente lo que ponía el ejemplo la otra vez, los hijos, no todos los hijos son iguales. Siempre está el más trabajador, siempre está el más inteligente, siempre está el más carismático y siempre está el más flojo, ¿verdad? Entonces,
¿qué van a decir ustedes del más flojo? Está bien, no te preocupes. Yo te voy a mantener toda la vida. Le van a dar lo mismo a aquel que trabaja de sol a sol, aquel que se quema las pestañas estudiando en la noche para su carrera. Le van a dar lo mismo a ese pecador que está ahí rascándose la panza. No, o sea, usando la lógica, Dios, o sea, no sé. Dios puede hacer lo que Él quiera a la hora que Él quiera, pero realmente pues no trabaja así, ¿no? Tenemos que buscar esa relación con Dios. Tenemos que buscar esa relación con Dios. La otra vez contaba un chiste por ahí, ¿verdad? De que estaba uno bien flojo, que pues ni fu ni fa, que ni para bien ni para mal. Y no, pues ya no hallaba ni qué hacer con él, porque pues nomás era como un parásito, nomás consumía, nomás y esperaba que le llevaran todo. Y pues ya cansados los demás, dije, no, pues ¿saben qué? Vamos a enterrarlo, porque ya de plano, ¿de qué sirve tenerlo? Nomás nos hace la vida imposible, ¿no? Y nomás está consumiendo. Vamos a llevarlo, a enterrarlo vivo, lo enterramos vivo. Y pues a qué hagan lo que quieran hacer. Con esa concha, ¿no? Lo echaron al ataúd, ahí lo llevan. ¿Qué van a? No, pues que enterrarlo vivo, porque ya de plano no sirve para nada, ¿no? Y ahí estaba un señor, un viejito, ¿qué van a hacer, muchachos? No, pues que vamos a enterrar a este flojochón, que quién sabe qué. Y dice, no, pero ¿cómo van a hacer eso, pobrecito? ¿Lo van a enterrar vivo? No. ¿Por qué lo quieren enterrar? Es que es bien flojo. No quieren ni trabajar para su propio sustento. No quieren hacer nada. Dice, ya estamos cansados, enfadados de eso. No se preocupen. Dice, no, bájenlo. Yo me voy a hacer cargo de él. Yo le voy a dar lo que él necesita para que él pueda subsistir, ¿no? Dice, ¿y qué va a hacer? Dice, no, pues yo ahí tengo mucha mazorca, le puedo dar para que él pueda vivir, ¿no? Pueda hacerse comer, su comida y todo. Que se levanta el muchacho del ataúd. Dice, ¿ya está desgranado? Dice, no, dice, pues tienes que desgranarlo. Y continúa el entierro. Sigue el entierro. O sea, ¿cómo? No se puede. No se puede. Inciso D, dice, Juan el Bautista nos da un mensaje de importancia cuando dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando notamos que el Señor nos equipa con ciertos dones o carismas, debemos procurar ser más humildes, borrarnos para que aparezca solamente el Señor. Y también más debemos entregarnos a la comunidad, pues esos dones no son nunca para la persona, sino para que por su medio se edifiquen los demás o llegue algún beneficio a la comunidad. Así es que nunca son para nosotros mismos, no son para beneficio personal. Si yo tengo un don, un carisma, es para la comunidad, para que la comunidad crezca. 3, ya lo último. ¿De qué otra manera escuchamos a Dios? Por medio del Espíritu Santo. Aunque ya lo vimos un poquito, pero vamos a ver qué nos dice, cómo podemos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién quiere leer la primera parte? Adelante, Ramón. En nuestro crecimiento en la vida en el Espíritu va a ser el Espíritu del Señor, el que obre directamente en nosotros, para que podamos oír la voz de Dios y que nada nos estorbe. Para esto, Él nos protegerá de toda la influencia que nos sea Él mismo, Espíritu Santo. Pero antes de poder entenderle claramente, tiene Él mismo que hacer su trabajo de purificación en nosotros, al cual tenemos que prestarnos. Como veíamos al hablar de la palabra de Dios, el Señor se ocupa de limpiarnos y esta limpieza generalmente es dolorosa. Tiene que despojarnos de nosotros mismos, de toda nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, de toda influencia externa que no sea Él mismo, de nuestros afectos desordenados que pueden volverse idolatrías, aún en nuestras cualidades cuando estamos apegados a ellas,
¿Qué hacer en nosotros? El vacío de poner y llenarlo. Juan 12, 24, 25. ¿Alguien tiene esa cita lista? A ver, adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. El canto, ¿verdad? Hay que morir para poder vivir. La vida de la sangre. ¿Ya? Ahí está, dice, como lo veíamos al principio, el Espíritu Santo nos va a ir limpiando, nos va a ir quitando lo que estorba, lo que no es agradable a Él, para que Él pueda hacer su obra, ¿no? Dice, y todo esto lo hace solamente cuando consentimos en ello, cuando le entregamos nuestra vida con sinceridad para que Él corte lo seco, lave lo manchado. En una palabra, cuando estamos dispuestos a aceptar todo el trabajo que necesite hacer en nosotros, pues Él jamás nos forza, solamente trabaja en nosotros si lo deseamos y se lo pedimos. Solamente trabaja en nosotros cuando Si lo deseamos y lo pedimos. Si lo deseamos y lo pedimos. De lo contrario no va a hacer nada. De lo contrario no va a hacer nada. Solamente si lo deseamos. Después de su trabajo de purificación en nosotros, después de que nuestro pobre vaso de alabastro se haya roto, entonces nos enseñará a orar y pondrá en nosotros el espíritu de alabanza y de adoración, que será siempre nuestra primera respuesta a su voz. Nos va llevando a darle honra y gloria al Señor a través de la alabanza, que es lo máximo, la adoración, la alabanza. Por eso insistimos tanto, por eso es lo que diferencia el grupo de oración carismático a comparación de otros apostolados. Los demás hacen oración, hacen coronillas tal vez, tienen otros diferentes estilos de oración, pero la renovación pues se diferencia por eso, porque le damos honra y gloria a Dios a través de la alabanza. Y todo, o sea, es lo máximo, es cuando Dios actúa, cuando Dios obra, cuando nosotros lo reconocemos como lo máximo. Ahí Dios hace milagros, ahí Dios hace milagros. Por eso es importante siempre alabarlo. En un momento de oración personal, busquen un espacio donde simplemente le alaben, alabarle. Es necesario, es parte fundamental, es necesario hacer eso. Y se nos enseñará a oír lo que Él quiera decirnos. Nos enseña a construir nuestro templo interior, en el cual ya podrá existir el diálogo entre nosotros y nuestro Dios, que siempre es nuevo, que siempre es personal y distinto, pero siempre tiene por objeto conservar nuestra lámpara encendida para que podamos recibir amorosamente al esposo, que constantemente nos habla y nos lleva y nos llama a nuestra puerta. Wow. Ya sabemos cómo escuchar a Dios a través del Espíritu Santo, ¿ah? Dijimos, tenemos que dejarlo. Ya no nos vamos a centrar en eso porque ya sabemos escucharlo. Ahora lo que vamos a centrarnos un poquito, ¿cuáles los impedimentos para escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque ya lo escuchamos, ya sabemos cómo actúa, cómo escucharlo, dónde está, dónde nos habla. Pero a veces no podemos, por más que querramos, a veces no podemos llegar a escucharlo. Uno de los impedimentos, dice en Deuteronomio 30, 19, 20, que escojamos la vida y la bendición. Y nos preguntaríamos cómo, ¿no? En el mismo pasaje nos dice, amándolo, oyéndolo y siguiéndolo. ¿Cómo? Amándolo, oyéndolo y siguiéndolo. ¿Se acuerdan del Shema? Que era escuchar y actuar. Escuchar y actuar, no nada más escuchar, ¿verdad?
Deuteronomio 30, 19, 20. Amándolo, oyéndolo y siguiéndolo. Pero hay cosas que nos impiden escucharlo. Uno, ¿qué es lo que nos impide? Ignorar que Él nos habla. O sea, hacernos los sordos. Porque a veces podemos decir, no, pues no, porque me va a pedir más trabajo, no, mejor. Ya sabemos cómo nos habla Dios. Pero a veces, la palabra no, porque no quiero más compromisos. Y no la escuchamos. Porque me va a exigir más oración. No lo escuchamos. No, porque estoy tan a gusto con mi pecadito que es cada 8 días nada más. Entonces no, porque me lo va a quitar. O sea, nos está hablando, pero decidimos ignorarlo. Y eso es un impedimento grande para que Dios actúe en nuestra vida. Pero eso sí, buscamos respuesta de Dios en nuestras vidas cuando lo ignoramos. No se puede. No podemos. No se puede. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Jesús prometió que si somos sus ovejas, vamos a escuchar su voz. Él va a estar ahí hablándonos y vamos a ser capaces de escuchar. Él va a estar todo el tiempo queriéndonos guiar. Así como dijimos al principio que habló con Adán, que le habló a Noé, que le habló a Moisés, que le habló a tantos profetas, así nos está hablando. Ya vimos que no nada más fue en ese entonces, sino hoy en día también nos sigue hablando, ¿no? ¿Qué otra cosa impide escuchar la voz del Espíritu Santo? El temor. El temor. Siempre, siempre el temor. Muchas personas tienen miedo a escuchar la voz de Dios y esto es a causa de su pecado. Como en el caso de Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Cuando cometieron pecado, se escondieron. Ya cuando menos pensamos, no vino fulano, no vino fulano. ¿Qué pasó? No, pues no sé. Le avisaron, no, sí sabía, pero no vinieron. ¿Por qué será? Se escondieron, ya no. No, pero el temor, el haberle fallado a Dios, o sea, ese temor de ofender a Dios, es el que impide que escuchamos a Dios. Porque ya sabemos como servidores lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Y cuando caemos en el pecado es cuando nos escondemos detrás de algo. Y ese es un impedimento. Ya no somos libres, ya no hay libertad para servirle al Señor. Ya no se puede servir así. Por eso es que ¿cuántos no comenzamos en estas clases? Y poco a poco se van quedando. Porque hay veces que todavía nos falta dejar cositas. Y cuando estamos aquí, pues Dios, ya voy, ya estoy en la última. Ya está sonando la alarma. 3. Creerse indignos es otra barrera. En otras ocasiones, no escuchas la voz del Espíritu porque das crédito a lo que Satanás dice. Pues él es el especialista en acusar, en condenar y hacerte sentir indigno de escuchar a Dios. Pero no es así. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. No hace mucho nos tocó conversar con una persona que arrastraba una carga muy fuerte, muy grande y no la dejaba al ser libre para recibir las cosas de Dios. Y le dijimos ya un retiro, ya fui esto, ya estoy tomando esta formación, esto y lo otro. Pero igual, se sentía que no podía avanzar. Quería y había algo que la bajaba. Quería y otra vez. Entonces, ¿cuál era la raíz de todo eso? Busca la confesión, ya fuiste a confesar, ya fui a confesarme. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Llego para comulgar, no puedo. Me regreso otra vez, a pesar de que me acabo de confesar. ¡Wow!
¿Cuál era la raíz? Pues simplemente eso, de que no se había perdonado un pecado pasado. Y eso es falta de fe, no creer que Dios ya le perdonó. Dios, cuando nosotros nos confesamos, ya nos perdona, nos hace libres. Y debemos tomar ese perdón, recibir ese perdón para poder ser libres. Claro, no quedarnos en ese pecado ya, sino salir de ello. Y eso nos va a ayudar el creer, el recibir el perdón de Dios. Lo último, el cuarto, no querer oír la voz del Espíritu Santo. Éxodo 20:19 dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y eso lo hacía el pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto, cuando renegaban, cuando se apartaron la mirada de Dios, cuando se apartaron de Dios, aún en el desierto, aún buscando la tierra prometida. Sabían que habían pecado, sabían que habían ofendido a Dios, les dio miedo. ¿Y qué dijeron? No, Moisés, mejor sé tú, la voz de Dios, mejor sé tú el medio para hablar con Dios, porque sabían lo que habían hecho. Entonces él decía, no, tú represéntanos, tú sé el mediador, porque si habla Dios con nosotros nos va a eliminar, nos va a acabar, ¿no? Entonces, pero tenemos la gracia, la dicha de que ya podemos tener ese encuentro vivo, pleno con Dios directamente. Ya no necesitamos de alguien más, ¿no? La confesión, todo eso, los sacramentos, ahí está. En Hebreos 3 dice, vemos que no lo dijeron por temor a la voz de Dios, sino porque endurecieron su corazón y no querían escuchar de voz de Dios lo que estaban haciendo mal. Porque Dios siempre nos va a jalar las orejas y a decirnos lo que estamos haciendo mal. Y muchas veces eso es lo que no queremos. Muchos servidores, ¿por qué se apartan? ¿Por qué no quieren? Porque no quieren saber lo que están haciendo mal. Y prefieren quedarse ahí pasivos, más a gusto por allá, que estar luchando para dejar todo eso. Entonces, Dios nos está hablando. Todos somos diferentes, así como somos genéticamente, y Dios, para cada uno tiene un mensaje distinto, pero estemos abiertos a la voz de Dios. Amén. Amén. ¿Algún otro aviso? ¿No? Bueno, ¿puedo compartir algo? No tiene nada que ver con esto, pero yo pienso que es algo que el Señor me ha puesto muy fuertemente que tengo que compartir. Nomás tomaría como 2 minutos. Okay.